Padre, te encomendamos la predicación de hoy, que tu palabra cambie nuestra mente, transforme nuestro corazón para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Henos aquí delante de tu presencia, listos para escuchar lo que quieres recordarnos y o que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Estamos avanzando en el estudio de la serie Las Parábolas de Jesucristo. La semana pasada concluimos una serie de parábolas que Jesucristo enseñó en un solo día a sus discípulos. Espero que cada una de las enseñanzas que pudimos extraer de ellas pues hayan abierto nuestros ojos a un panorama distinto, diferente de lo que es la vida cristiana. El día de hoy, hermanos, el sermón número 7 se llama La parábola del servidor malvado, con base en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Evangelio de Mateo, la predicación de hoy se llama La parábola del servidor malvado, con base en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer, en primer lugar, de los versículos 21 al 23. 21 al 23. Hermanos, déjenme decirles a manera de introducción que para poder comprender las parábolas, invariablemente debemos de, a través del estudio de la Biblia, de descubrir cuál es la razón por la cual esa parábola se dijo. ¿Qué tenía en mente Jesucristo? ¿Qué quería comunicar en este caso a sus seguidores, a sus discípulos? ¿Qué quería dejar en claro? Les voy a decir una cosa. Hasta ahorita, de alguna manera, las parábolas que hemos estudiado, pues han sido bellas enseñanzas, han sido motivantes, han sido edificantes, que nos animan a ser mejor creyente, mejor iglesia, hombres y mujeres que no desmayamos ante la expansión del reino de los cielos, incluso a considerar que vale la pena servir al Señor. Pero no todas las enseñanzas del Señor Jesucristo eran enseñanzas que hacían sentir bien a sus discípulos. Había enseñanzas que tenían el propósito de trabajar con la dureza del corazón. Había enseñanzas que tenían como propósito confrontar a los suyos. Había enseñanzas que tenían como propósito sacudir la manera de pensar del ser humano, en este caso aquellos que le seguían, a efecto de que de verdad cada uno de ellos fuese forjado a la imagen de aquella que estaban siguiendo, que es el Señor Jesucristo. Si somos honestos, yo creo que muchos de los que estamos aquí cuando leemos la Biblia, lo que leemos y lo que encontramos o lo que escuchamos no siempre es de nuestro agrado. No siempre estamos de acuerdo con ello y muchas veces quizás ni hay el deseo de llevarlo a cabo porque no nos gusta. Pero vamos a recordar el día de hoy, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo enseñó a través de sus parábolas, Él no solamente tenía en mente el que sus discípulos aprendieran algo más, sino que tenía en mente hacerles saber cómo es la gente que pertenece al reino de los cielos. Él quería que los discípulos recordaran o aprendieron cómo es la gente que pertenece al reino de los cielos. Y de allí es que Él va a dar una parábola que, insisto, se llama la parábola del servidor malvado. Y en primer lugar vamos a encontrar el motivo, es decir, ¿qué originó esta parábola? Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Aunque el contexto de la enseñanza viene mucho más atrás, desde el versículo 15, yo quiero apelar a que muchos ya hemos leído esto. A quien no lo ha leído, lo invito a que llegando a casa lo lea, porque lo que está en los versículos, en los dos versículos que vamos a leer, recapitulan muy bien el tema que está tratando Jesucristo. Dice la Biblia: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hermanos, de acuerdo al contexto, si usted lee desde el versículo 25, Jesucristo viene enseñando a sus discípulos acerca del perdón dentro de la iglesia. Él viene diciéndole que cuando un hermano peca contra ti,
tú debes de estar dispuesto no solamente, escucha esto, no solamente a perdonarlo, sino que debes de estar dispuesto a ser la persona que toma la iniciativa, a pesar de haber sido el ofendido, de ir a buscarlo para hacer las paces con la intención de perdonarlo. Los discípulos se quedaron impresionados y dijeron: Señor, pero ¿cómo quieres que perdonemos? ¿Cómo quieres que incluso si yo fui el ofendido, sea la persona que vaya y busque a aquel que lo hizo con el propósito incluso de perdonarle? Es más, quizás sus discípulos, ¿verdad?, pensando en esto, y pensando no solamente, hermanos, en esto, sino en el hecho de que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos llevar a la práctica es el perdón. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos practicar es el perdón. Los motivos son muchos: el orgullo, el dolor, la tristeza, la arrogancia, la rebeldía, lo que usted quiera. Pero perdonar es algo que nos cuesta a muchos seres humanos. ¿Hacia dónde iba encaminada la pregunta de los discípulos? La pregunta de los apóstoles iba encaminada al hecho de que querían oír de Jesús: ok, tú dices que tenemos que perdonar, eso no lo vamos a cambiar, pero ¿cuál es el límite? Y más de uno de nosotros hemos preguntado: sí, hermano, yo tengo que perdonar, pero ¿cuál es el límite? ¿A poco no? Bueno, en la época de Jesús había muchas tradiciones orales judías que no provenían de la ley de Moisés. Había muchas interpretaciones que se habían extraído de la ley de Moisés y que se habían comunicado oralmente por generaciones, al punto de que llegó a convertirse en un libro que se conocía como el Talmud. En virtud de que el Talmud era un libro que contenía registros de ideas o de interpretaciones que los padres o que los antiguos habían dado y que se habían tomado como leyes, entonces el Talmud era un libro extraordinariamente respetado. No había nada tan respetado en Israel, ¿verdad?, excepto la ley de Moisés. O sea, en ese nivel. Y en ese libro, hermanos, llamado el Talmud, los padres habían enseñado al pueblo, y entiéndase los padres, los antepasados, los maestros antiguos, habían enseñado que el perdón sí tenía un límite, que una persona podía perdonar únicamente hasta 3 veces. Y llegaron a esa conclusión, ¿verdad?, interpretando erróneamente algunos pasajes de la Biblia que están en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 6, que no vamos a analizar, no lo busquen, no lo vamos a analizar el día de hoy porque no es el propósito. Ellos pensaban, bueno, el perdón sí tiene un límite y tú puedes hacerlo hasta 3 veces. Pero los discípulos, sabiendo que Jesucristo era alguien cuyo estándar de vida siempre estaba por encima de lo que la ley marcaba, siempre estaba por encima de lo que ellos habían imaginado como personas, es que el apóstol Pedro pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No sabemos por qué Pedro dijo hasta 7. Hay quien dice, yo no puedo garantizar que así sea, que en virtud de que 7 era un término en el que en la mentalidad judía implicaba aquello que es completo, aquello que es perfecto, aquello que implica que tú has llegado a un punto culminante, decía Pedro, entonces vamos más allá de lo que dice el Talmud. Nosotros, como tus seguidores, vamos a vernos mucho mejor y vamos a llegar hasta 7. Insisto, no puedo aseverar que ese haya sido el pensamiento de Pedro. Lo que sí es que Pedro está buscando oír de los labios de Jesucristo cuál es el límite. La respuesta de Jesucristo, hermanos, no se hizo esperar, pero la respuesta que dio Jesús, creo yo que no la esperaba Pedro, porque la respuesta de Jesús, hermanos, va a colocar un estándar muy alto en la mente, hermanos, de los discípulos. Un estándar que comúnmente Jesucristo colocaba
de una manera muy alta, porque no solamente le dice a sus discípulos, sino aún hasta 70 veces 7, sino que acababa hace poquito. Vamos a Lucas, sin perder Mateo, porque nos vamos a estar allí. Por favor, vamos a Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, por favor, versículos 3 y 4. Lo que ya momentos antes, lo que un tiempo antes o en otro momento Jesús había dicho también, que porque hablar del perdón es algo que no se tiene que hablar una vez, es algo tan difícil de llevar a cabo, que es algo que tenemos que estar enseñando a cada rato, y Jesús lo dijo en muchas ocasiones. En otro momento lo ilustró de manera distinta. Dice Lucas 17:3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, llámale su atención, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. ¿Qué tenía en mente Jesucristo cuando habla de 70 veces 7? ¿Qué tenía en mente Jesucristo cuando habla de que si 7 veces al día tu hermano peca contra ti y viene contigo diciendo perdóname, lo perdones? La respuesta, creo yo, es muy simple. ¿Cuál es, hermanos? Que quien pertenece al reino de los cielos no lleva la cuenta de las veces que perdona a sus semejantes. Quien pertenece al reino de los cielos es una persona que rompe el estándar común. Salud, hermana. Que rompe el estándar común. Que una persona que pertenece al reino de los cielos es alguien que hace algo que otro no haría, y que lo hace de manera tan perfecta que jamás en su mente, jamás en su corazón va a llevar la cuenta de las veces que perdona. Y no por eso, o a pesar de eso, como querramos verlo, no es alguien que siente que ya está en otro nivel. Vamos a aprender, o vamos a recordar el día de hoy, que perdonar debería de ser una característica común en la vida del creyente, y que perdonar debería ser algo tan natural en aquel o aquella que pertenecemos al reino de los cielos, que no nos provoca ninguna carga. ¿Me expliqué? Algo natural. Hermano, hermana, vamos a tomarnos unos segundos y piensa si hay alguien a quien tú no has perdonado el día de hoy de manera natural. 2. Jesús conocía el corazón de los discípulos y sabe que lo que Pedro está buscando, Señor, ¿cuál es el límite? Y que a pesar de que Jesús le dijo que no hay límite, porque Él conoce el corazón del ser humano, dice, creo que tengo que ponerles un ejemplo, porque si no, estos cabezones como Germán no van a entender. Y entonces surge la parábola. Y llegamos a los versículos 23 al 27. Les pone un ejemplo. Decimos en México, cuando tú lo explicas con peras y manzanas, ya quedó claro, ¿a poco no? Decimos, a ver, pero explícamelo con peras y manzanas. Entonces ya lo explicas y ya queda claro. Jesús va a explicar con un ejemplo qué es lo que está esperando en la mente y en el corazón de los suyos. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27, donde la palabra de Dios dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, permítanme imaginar la primera respuesta de Jesús en la mente de sus discípulos. Yo creo que cuando Jesús dijo, si 7 veces tu hermano viene
¿verdad? Tienes que perdonarlo, o tienes que perdonarlo hasta 70 veces 7. Yo imagino que los discípulos, hermanos, se quedaron con la boca abierta. ¿Qué? Y como yo soy humano y los apóstoles también lo eran, probablemente alguno, o probablemente tú o yo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿quién en su sano juicio perdonaría hasta 70 veces 7? ¿Quién en su sano juicio perdonaría a un hermano que vez tras vez viene y lo perdona? ¿Quién en su sano juicio sería capaz realmente de perdonar tantas veces? Y si la falta que cometió contra mí es una falta muy grave, ahí también tengo que perdonar. Porque siempre, los cristianos a veces somos como abogados. No tengo nada contra los abogados, lo respeto. Porque aquí tenemos varios abogados. Pero un abogado no se preocupa por las leyes escritas, sino por las lagunas que puede encontrar en ella. Y el cristiano a veces es así también. Lo que ya está aquí no lo puede cambiar, pero quiere encontrar lagunas en la palabra para entonces justificar. Pero si a poco si es muy grave, entonces también eso lo tengo que perdonar. Y entonces Jesús va a poner un ejemplo donde la gravedad era grave con G mayúscula. Para poder interpretar esta parábola, vamos a entender primero tres cosas. En esta parábola, en primer lugar, se habla de un rey. Y un rey era la máxima autoridad que había sobre un pueblo y por lo tanto sobre la vida de una persona. En segundo lugar, hermanos, ese rey es alguien que acostumbraba a llamar a cuentas a aquellos que eran sus servidores. Y tres, Jesucristo en esta parábola utiliza como ejemplo dos de los valores máximos conocidos en su tiempo. En aquel entonces, el número más grande que se conocía, hermanos, en el mundo griego, a pesar de que eran gobernados por los romanos, era el número 10,000. Y la mayor medida de valor que se conocía en ese tiempo era el talento. Así que Jesucristo, para ejemplificar la gravedad de lo que este siervo había hecho, utiliza el número más grande conocido, 10,000, y el valor más grande, que es un talento. ¿Cómo llegó un siervo a deber una cantidad tan grande como 10,000 talentos? Nadie lo sabe. Es mi opinión, y voy a ejemplificar por qué. Es mi opinión que este siervo no era un siervo común. Probablemente era el gobernador de alguna provincia, algún sátrapa, algún recaudador de impuestos. Sátrapa no es una palabra grosera, hermanos, ¿eh? Sátrapa en aquel entonces era una manera de llamarle al gobernador de una provincia. Porque al rato no vais a llegar a tu casa y eres un sátrapa, ¿verdad? No, a ver, espérame, ¿verdad? O el pastor, me acuerdo que una vez alguien, mi nieta dijo, abuelito, no digas malas palabras. Y dije ¿para qué? ¿Por cuál palabra? Esta, no, digo, esa no es una mala palabra, hija. O sea, así como que respiró y yo también. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, él llama a cuentas, probablemente a los gobernadores, tenía la costumbre de llamarlos a cuentas, y probablemente lo que hizo este hombre fue defraudar a su gobierno, defraudar, hermanos, a este rey. Para que tengamos una idea, Josefo, que es respetado como uno de los más grandes historiadores, hermanos, del pueblo judío, dice que un talento, escucha esto, un talento en la época de Jesús equivalía a 10,000 denarios. Un denario era el salario mínimo diario de un obrero. Hermanos, un talento equivalía a 10,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos serían 100 millones de denarios. Un obrero en la época de Jesús, para poder pagar una deuda de 10,000 talentos, tenía que trabajar y ahorrar durante 274,000 años. Alguien diría, pero ¿cómo puede un hombre llegar a tener una deuda tan grande? Hermanos,
Los que me conocen saben que a mí no me gusta hablar de política en el púlpito, porque el púlpito no es para eso, pero recientemente en México se juzgó a un hombre, ¿verdad?, en Estados Unidos, y se sabe que al fisco en México, ¿verdad?, o que defraudó al país, a nuestro país, con 745 millones de dólares. Si tú multiplicas 745 millones de dólares que este hombre llamado García Luna defraudó a México, al tipo de cambio de hoy son 14,900 millones de pesos. Ni siquiera varios de los hombres o mujeres más ricos de México poseen esta fortuna. A ver, chicos, aquellos que les gustan mucho los teléfonos, el salario mínimo hoy es de 207.43 diarios. Divide, por favor, 14,900 millones entre 207.43. Rápido, alguien que le sepa las matemáticas. O sea, lo que este hombre, independientemente de todo, ojo, independientemente de todo lo que se llevó, de todo lo que ganó con las drogas, de todo lo que recaudó, de todos los bienes, de todas las mansiones, de todas las propiedades, defraudó a México, hermanos, de acuerdo a la UIF, ¿verdad?, a la Unidad de Inteligencia Financiera, con 745 millones de dólares. ¿A cuánto equivale el salario mínimo? ¿Cuánto necesitaría un obrero en México trabajar para pagar 14,900 millones? Sofía. Dividan 14,900 millones. A ver, 14,900 más 6 ceros. A ver, 14,900 millones entre 207. Eso entre 365. $197,000 años tendría yo que trabajar para poder pagar lo que este hombre se robó. Ojo, ¿por qué les pido que hagan? Hermanos, atención, ¿por qué les pedí que hicieran esta operación? Porque si 197,000 años se necesitarían para pagar lo que este hombre le robó a México, se necesitarían, dije hace ratito, 274,000 para pagar lo que se robó el servidor del cual está hablando Jesucristo. O sea, además es para dimensionar la deuda. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Por eso es que yo me atrevo a creer que no era un siervo común, era un gobernador, dije un sátrapa, alguien encargado de una región, un recaudador de impuestos, ¿verdad?, que podía acceder a defraudar a su señor. En aquellos entonces se acostumbraba que cuando alguien tenía una deuda impagable, aquel a quien se le debía, te tomaba como siervo a ti y a tu familia, esposa e hijos si los tenías, y los vendía como servidores, aunque evidentemente no se recababa todo el dinero, era una manera de dar un castigo máximo. Pero llega un momento, hermanos, en la parábola de Jesucristo que la historia da un cambio radical, Porque este siervo que está delante de su amo, que ha descubierto que lo ha defraudado con una cantidad inmensa, dice la Biblia, él se humilla delante de su amo y le pide una oportunidad. Él sabía que no podía pagar la deuda, pero le dice, dame la oportunidad y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo se lo iba a pagar? Realmente no se podía. Y la respuesta que da el amo es una respuesta, hermanos, que nadie esperaría. Seamos honestos. Investiguemos un poquito la historia, hermanos, de la humanidad en la que vivimos. Y yo me atrevo a asegurarles, hermanos, con absoluta certeza, que ningún rey humano sería capaz de hacer lo que este rey hizo. Es decir, tener una actitud positiva hacia un servidor que defrauda. Porque se pagaba con la vida, se pagaba con la muerte. Y este rey no solamente escuchó a su siervo, no solamente tuvo de él, hermanos,
misericordia, no solamente no le dio la oportunidad para pagarle, sino que le perdonó la deuda. Le perdonó absolutamente toda la deuda. La manera de reaccionar de este rey fue inesperada, fue incomprensible. Ahora, hermanos, llamo su atención al frente. ¿Qué tipo de enseñanza está dando Jesucristo con esta parábola? Está dando una enseñanza espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Él está dando una enseñanza espiritual. Él está hablando acerca del perdón. Está colocando en la mente de cada uno de sus servidores que, sin importar la gravedad del hecho, la gravedad de la ofensa, una persona que se dice hijo de Dios debe de actuar de acuerdo a como lo hizo ese rey, porque ese rey es Dios. Y esos servidores perdonados somos tú y yo. Somos nosotros. Desde la primera vez, hermano, hermana, que tú y yo nos acercamos a Dios porque alguien nos compartió el evangelio de Jesucristo, nosotros teníamos una deuda con Dios, que es el pecado. Y esa deuda era impagable, tan impagable que nos condenaba al infierno. Teníamos como fin, hermanos, ir al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Ninguna obra que tú y yo fuésemos capaces de hacer o hiciésemos cada día de nuestra vida, si pudiéramos hacerlo, serviría para pagar la deuda que implica el pecado. La primera persona, por lo menos en el Nuevo Testamento, que enseñó que el pecado es como una deuda ante Dios es Jesús. Porque, hermanos, en la oración modelo de Mateo capítulo 6, cuando ora el Padre, le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, ¿verdad? Dice, ora así y perdónanos nuestras deudas. Porque el ser humano, en lugar de ir pagando, que no puede, pero en lugar de ir pagando sus deudas, ¿qué va haciendo? Va acumulando más. Y por eso dice, hay que orar y Señor, perdónanos nuestras deudas. El pecado acumulado, hermanos, en la vida diaria del ser humano, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nos hace estar muertos en nuestros delitos y pecados delante de Dios. Pero que cuando le rogamos a Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia fuimos salvos, por medio de la fe. De tal manera que, así como tú y yo, hermano, fuimos perdonados por gracia. Ahora voy a hacer un paréntesis. Bueno, pero ¿cómo puedo comparar yo mi deuda con la deuda que tenía este hombre? O con la deuda que tiene un delincuente, alguien que ha matado, que ha violado, que ha burlado, que ha defraudado. Hermanos, un problema común en los seres humanos es tratar de justificarnos y siempre señalar al otro como peor que yo. Sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay personas que han cometido y siguen cometiendo faltas y pecados muy graves. Pero tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos acumulado o habíamos acumulado tal deuda de pecado delante de Dios que estábamos condenados a ir a la muerte eterna. Y suplicamos como aquel siervo. Y el Señor, el Rey, sabiendo que ese siervo no podía pagar, simplemente lo perdonó. Y Dios, sabiendo que nosotros no podemos pagar, simplemente nos perdonó. ¿Qué se espera ahora de cada hombre y mujer que es cristiano? Hermanas, busquen por favor Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, primero que nada, vamos a recordar, por gracia somos salvos, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué significa eso de que por gracia fuimos salvos? Bueno, significa simple y sencillamente, si así se le puede llamar, que lo que recibimos fue exactamente lo que recibió aquel hombre. Vamos a leer, hermanas, les suplicaría, lean conmigo Colosenses 2, 13. ¿Están allí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los
pecados. Jóvenes, señoritas, busquen por favor en su Biblia Efesios capítulo 4, versículo 32, y adultos, hermanos y hermanas, busquen capítulo 3, versículo 3. El día de hoy, hermano, yo te quiero hacer un llamado a ti y me quiero hacer un llamado a mí mismo. Hay alguien que a través del tiempo no hemos perdonado. Hay alguno de nosotros en cuya vida el perdón no ha llegado a ser algo natural. Debería de serlo, por el simple hecho de ser hijos de Dios. ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué te va a exigir a ti? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 32. Jóvenes y señoritas, ¿están listos? Lean conmigo fuerte, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está ordenando aquí la palabra de Dios, hermanos? Que debemos hacer ¿qué? Misericordiosos. ¿Qué hizo aquel rey? Fue misericordioso. Cuando tú y yo, hermanos, somos ofendidos, lastimados, defraudados, engañados por alguien, es una oportunidad que tenemos para mostrar con esa persona la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Aun cuando esa persona no lo pida, no lo desee y mucho menos lo merezca. Somos llamados a perdonar como Cristo lo hace con nosotros cada día. No somos llamados a menos, no somos llamados a acumular, no somos llamados a guardar, no somos llamados a buscar la venganza. Y vamos a ver al rato por qué. Hermanos adultos, Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios así, todos juntos: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, la enseñanza de Dios es muy simple entonces. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Perdonar. 3. Hablemos de la ingratitud. Regresemos a Mateo capítulo 18, versículo 28. Estamos estudiando una serie que se llama Las parábolas de Jesucristo. Y hoy estamos estudiando la parábola del servidor malvado. Los discípulos querían saber, estaban de acuerdo con el perdón, está bien, no se puede hacer nada, pero hay un límite, tiene que haber un límite. Pero Jesús dice, no hay un límite. No importa la gravedad del asunto, lo que se espera de un hombre y de una mujer que se dice a sí mismo hijo de Dios, es que de manera natural debe de ser misericordioso y por consecuencia alguien que perdona. Porque si no lo hacemos, estamos hablando 3 de ingratitud. La palabra de Dios en Mateo 18, 28 al 30 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahorcaba, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Hermanos, el siervo acaba de ser perdonado en una cantidad que nunca en su vida hubiera podido pagar. Él apenas sale de la presencia de su amo y tiene la oportunidad, hermanos, de practicar lo mismo con una persona que apenas le debía 3 meses de salario, que muy fácilmente pudo haberle pagado. Ese siervo, hermanos, no negó la deuda, no le dijo no te debo, no le dijo no te voy a pagar, le dijo dame la oportunidad. Hizo la misma petición que él, le pidió un poco de tiempo, pero dice la palabra de Dios que este siervo lo que hace es que lo toma por el cuello, lo sacude y le dice: pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Porque a mí me tienes que pagar y me tienes que pagar ahora mismo. Y si no puedes, entonces dice la palabra de Dios que lo envió a la cárcel. Y muchas veces los cristianos somos así, somos ingratos.
Porque no actuamos de la misma manera que el Señor lo ha hecho con nosotros, exponiéndonos, 4, a un castigo. Dice Mateo capítulo 18, versículos 31 al 34, al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan. ¿Qué dice? Con sinceridad absoluta. Bueno, entonces para que Dios no diga nada, sí te perdono. No, dice de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cuál es el propósito de la parábola? La parábola es un llamado, hermanos, a ser misericordiosos, a actuar como hijos de Dios, a hacer lo mismo todos los días con cualquier persona que todos los días, hacer con los demás todos los días lo mismo que todos los días hace Dios con nosotros, que es perdonarnos. Perdonar, hermanos, no es olvidar, no es confiar de inmediato, no es dejar de sentir, claro que no. Perdonar es liberar de una deuda a una persona para que nosotros podamos ser felices. Perdonar es liberar de una deuda a una persona con el propósito de que nosotros seamos felices. Solo en la medida en la que el cristiano es capaz de perdonar una y otra vez, puede ser considerado como un miembro digno del reino de Dios. Solo en la medida en la que perdonemos una y otra vez, como personas seremos libres de amargura, de dolor, de resentimiento. Solo en la medida en la que perdonemos a todo mundo, a cualquier persona, seremos capaces de disfrutar la vida. Hermanos, la vida es hermosa, pero deja de serlo cuando tenemos rencor, cuando vivimos con resentimiento. Cuando no perdonamos, no somos capaces de amar siquiera a la persona que está a nuestro lado, por lo menos no como lo merece, porque el resentimiento no nos permite amar. Perdonar no es olvidar, no es confiar de inmediato, insisto, es liberar de una gran deuda a otras personas, es actuar con misericordia, aunque la gente no lo pida, aunque no lo merezca. Un hijo de Dios perdona al instante, como lo hizo aquel rey. Tristemente, hermanos, muchas personas en la iglesia, y yo no creo que nuestra iglesia sea la excepción, me gustaría pensar que sí. Tristemente, muchos creyentes, hermanos, hemos dado lugar a tener corazones llenos de rencor. Tenemos una memoria prolongada, es que no se me olvida lo que me hizo. Y a veces el rencor y el resentimiento se vuelve en un motor de vida. No nos deshacemos de ese rencor, de ese resentimiento, de ese enojo, porque buscamos el día en que sobresalgamos, en que lleguemos a una altura, a una posición, a un poder, a una capacidad, como para destruir la vida de aquel que destruyó la nuestra. Tristemente, lo combinamos con la práctica religiosa. Ponemos una cara de buenos cristianos. Asistimos a los cultos de la iglesia, pero nos negamos a perdonar. Enviamos a nuestros hijos a la escuela dominical, pero no somos capaces de perdonar al hermano que está a nuestro lado. Ni siquiera lo saludamos, le damos la vuelta. No le hablamos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a las personas. Así como aquel rey, hermanos, llamó a cuenta a sus siervos, Dios un día te va a llamar a cuentas a ti y a mí también.
¿Y qué cuenta le vamos a dar? ¿Sí te fijas? ¿Vamos a llegar gozosos y contentos, hermanos, de todo lo que hemos hecho? No. Lo único que escucharemos es decir: siervo malo, negligente, ¿por qué no hiciste con los demás lo mismo que yo hice contigo? Hermano, hermana, esto que voy a decir no te va a agradar. Y lo quiero aplicar a mi vida primero. Mi vida no es agradable ante Dios si yo no he perdonado a una sola persona. Soy rebelde, soy negligente, soy desobediente. Y así como aquel rey castigó a aquel siervo, Dios puede castigarnos a nosotros también. Dios comprende nuestro dolor, hermanos. Dios comprende nuestra frustración. Dios comprende lo que hemos sufrido, lo que sentimos. Y precisamente porque lo comprende, es que quiere que seamos libres de eso. Y la única manera de ser libres es perdonando. ¿Sí me estoy explicando? Porque muchas veces decimos: es que Dios no lo entiende, Dios no comprende. Él no sabe lo que yo siento, tú no sabes lo que yo siento. No, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y precisamente porque quiere ahorrarte ese dolor, esa amargura, esa tristeza, esa incapacidad de disfrutar la vida, es que quiere que actúes con la misma misericordia, que actuemos con la misma misericordia con la que Él actuó con aquel siervo. Hermanos, ¿había manera de pagar una cantidad tan estratosférica? No lo había. Pero Él lo hizo. Fue movido a misericordia y simplemente lo perdonó. Porque entonces, hermanos, para concluir, el perdón simple y sencillamente debe de ser algo natural en la vida del creyente. Y cuando se vive de manera natural, podemos ser libres de cualquier carga, de cualquier cosa, y podremos ser felices. Podemos disfrutar mejor de la vida, hermanos, que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga.